Hermanos, hoy comenzamos una serie acerca de la vida de Moisés y estaremos durante varios domingos exponiendo la palabra basados e inspirados en el testimonio de este gran siervo de Dios. Comienzo de la historia. Es el título de este primer mensaje y está basado en el libro de Éxodo, en el capítulo, principalmente en el capítulo 1, del 6 hasta el 22. Señor, gracias por la bendición de estar aquí reunidos y de poder usar este lugar para traer tu palabra. Reconocemos nuestra incapacidad humana, Señor, y pedimos que seas tú, con tu Espíritu Santo, quien hables por medio nuestro, Señor. Que tu palabra poderosa pueda llegar a la vida y al corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el bebé Moisés abrió los ojos en un mundo muy diferente al nuestro. El nacimiento de este niño dio inicio a una serie de acontecimientos que cambiaron el curso de la historia y moldearían el destino de millones de personas en esta tierra. Podemos decir sin temor a equivocarnos que a partir de aquel momento en que nació Moisés, el mundo nunca más volvería a ser el mismo. Bueno, realmente el título, el mismísimo título del libro donde comienza la historia de Moisés, nos pone sobre aviso. Es como una especie de advertencia de que se estaban gestando grandes y decisivos acontecimientos. Éxodo. Éxodo significa salida, partida. Registra la historia de la salida de los israelitas de Egipto. En esa nación donde ellos habían estado viviendo por más de 400 años. Éxodo comienza donde termina Génesis, unos 350 años más tarde. Y realmente la conexión entre el libro de Génesis y Éxodo es fascinante. Vamos a ver algo de ella, compartiendo en este mensaje introductorio varias ideas. En primer lugar, vamos a ver un hombre de transición. Después veremos un cambio en el horizonte, una promesa perdurable, unas medidas desesperadas y en último lugar un no a la sumisión indiscriminada. En primer lugar, un hombre de transición. Bueno, el personaje principal, cuando ya estamos llegando al final del libro de Génesis, ¿quién es? José. José. Este hombre que fue odiado y maltratado por sus hermanos. Este hombre que fue secuestrado y vendido como esclavo a una caravana que pasaba, una caravana de ismaelitas que iba rumbo a Egipto. A través del tiempo y de una cadena de acontecimientos donde sin dudar vemos la mano de Dios. Dios honra a este joven llamado José, lo saca de la terrible esclavitud en que se encontraba para llegar a convertirlo en la mano derecha de Faraón. Justo en ese tiempo, una terrible hambre azota toda la tierra, nos lo cuenta la palabra. Avisado por Dios, José la ve venir y se prepara para enfrentarla. Varios de los hijos de Jacob viajan a Egipto en busca de comida y finalmente estuvieron delante de su hermano menor. Y después de una conmovedora reunión familiar, José invita a sus hermanos y a su padre a trasladarse a Egipto. El faraón responde a la llegada de la familia de Jacob con manos abiertas y generosas. En el libro de Génesis, en el capítulo 47, versos 5 y verso 6, dice la Biblia: entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está.
En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Bueno, gracias a la bondad de Faraón, José pudo dar la bienvenida a su familia en esa tierra extraña y además les proporciona un hermoso plan. En el capítulo 50 de Génesis, en el verso 21, leemos lo siguiente: ahora pues, dice José a sus hermanos, capítulo 50, verso 21, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Aquí está la mano de Dios. No fue un accidente el hambre que azotó la tierra, no fue un accidente que José fuera a parar a Egipto y se convirtiera en el hombre que se convirtió. Repito, ahí está la providencia de Dios. Él fue el hombre de transición. Ahora vamos a ver un cambio en el horizonte. Las cosas no permanecieron para siempre de la manera en que comenzaron cuando estaba José. No todo se mantuvo maravillosamente bien. Hubo un cambio. La palabra dice en el capítulo 47 del libro de Génesis, ahora en el verso 27, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. José tenía probablemente unos 39 años de edad cuando su familia se establece en Egipto. Él vivió 71 años después de eso hasta que expiró. En el capítulo 50 de Génesis, en el verso 26, dice la Biblia: y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Muere José y con su muerte el comienzo del fin de la buena vida para los hebreos. La población nativa comienza a mirar mal a los judíos, comienzan a mirarlo con un recelo y prejuicio cada vez mayor, porque Israel, como leímos en la palabra, se multiplicaba rápidamente y ellos le veían o comenzaron a verle como una amenaza. Ahora, aquí surge la pregunta: ¿de dónde surgió este prejuicio contra los hebreos? Podemos identificar por lo menos dos de sus fuentes. Primero, pastores abominables. Muchos años atrás, si ustedes recuerdan, José había prevenido a sus hermanos acerca de un aspecto muy específico de la cultura egipcia. Para los egipcios, los pastores eran inmundos, eran lo más bajo. Y entonces José le hace esta advertencia a sus hermanos. En el capítulo 46, verso 31, y dijo José a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Luego dice en el verso 33: y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Verso 34: entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Ahora bien, ¿por qué les diría esto? Porque él sabía que para los egipcios todo pastor de oveja era una abominación. En otras palabras, los pastores eran personas de tercera o cuarta categoría. Así pues, el utilizar la frase pastores de ovejas en este delicado punto en la relación con Faraón significaba comenzar a andar con mal pie. Por eso José
les dio este consejo. Ellos, lamentablemente, lo olvidaron o no le hicieron caso. Allí en el capítulo 46, verso 3 dice, y dijo, yo, 46:3, yo soy el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí yo haré una nación grande. Bueno, este no es el que estoy buscando, el versículo que busco es cuando él le pregunta aquí está el 33, disculpe. Bueno, es la advertencia, esa fue la advertencia que él le dio. Pero bueno, en realidad él les pregunta y ellos le dicen 47:3. Gracias, hermano. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron lo que eran, y a medida que pasaba el tiempo, el número cada vez mayor de pastores de ovejas llegó a ser un problema con P mayúscula en Egipto. O sea, pastores abominables, esa fue una de las fuentes que llevó a este conflicto. Y en segundo lugar también el hecho de que José había sido olvidado. No solo eran cuidadores de ovejas en un país que odiaba a los pastores, sino que las escrituras también nos dicen en Éxodo capítulo 1, verso 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Llegó el día después de la muerte de José y de Faraón, que lo habían favorecido, cuando un nuevo Faraón sube al trono. Este también gobernó y después le entrega la corona al siguiente Faraón. Finalmente, después de varios siglos, el nombre de José llegó a ser prácticamente desconocido. Nadie en Egipto recordaba a aquel primer ministro, aquel joven sabio y hebreo que les había sacado de un tremendo problema, aquel joven que había salido de la oscuridad para sacarlos del apuro. Eso era historia antigua, había sido olvidada. Nadie ya se acordaba de José. Y también estaba el hecho de que los hebreos se multiplicaban de una manera increíble. Y esto lo veían como una amenaza. En el capítulo 1, verso 9, dice la palabra, y he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ya veían que habían crecido, que se habían multiplicado. Dice el verso 10, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Así fue como cambió la vida de los hebreos en Egipto. Tuvieron una manera de vivir completamente nueva. Verso 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Esto, hermano, me hace recordar un oscuro pasaje de la historia, de nuestra historia, aquellos oscuros días antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos estaban en otra tierra, Alemania, y cambió todo drásticamente cuando se levantó un nuevo y malévolo gobernante llamado Adolfo Hitler. El diablo ha odiado siempre al pueblo judío. Los hebreos son para Satanás una espina en su costado, porque Israel es la prueba de la existencia de Dios aquí en la tierra. Y Satanás ha estado intentando a lo largo de la historia humana devorar a esta nación. Si logra hacer desaparecer a Israel, entonces usted puede tomar la Biblia y tirarla a un rincón, porque deja de ser palabra de Dios. Porque toda la profecía bíblica y la historia bíblica está muy unida y entretejida con los destinos de Israel. Por eso ha estado siempre tratando de hacer desaparecer a esta nación, desde los comienzos mismos. Y aquí en Egipto lo intentó.
una vez más. Y bueno, la historia en Alemania. Los judíos no solo fueron asesinados, no solo fueron apiñados en campos de exterminios, sino además cruelmente esclavizados como grupo para servir a las compañías más grandes del Reich. Fueron encerrados en condiciones inhumanas. A muchos de estos esclavos de la era moderna simplemente los mataron a fuerza de trabajo. Y antes de que nadie pudiera explicarse qué había pasado, los capataces en la historia bíblica aparecieron en escena con una furiosa turba de la policía secreta egipcia. Se habían ido los días idílicos de pastoreo de ovejas, se habían ido los días de calma, de prosperidad, y ahora el maltrato, la esclavitud, construir ladrillos bajo los gruñidos y latigazos de los capataces. Esa comenzó a ser la historia de Israel a partir de aquel momento. Pero consideremos en tercer lugar una promesa perdurable. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Amén. Cuando Dios promete algo, es su palabra la que está en juego, es su carácter, es la integridad divina. Y Dios dijo en Éxodo capítulo 2, verso 23, la Biblia dice en Éxodo capítulo 2, verso 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Estaban en medio de una situación desesperada, pero Dios no era indiferente a lo que a ellos les estaba ocurriendo. Dice la palabra que ellos en su desesperación clamaron, y dice, y subió a Dios el clamor. O sea, Dios escuchó el clamor. Dios no había vuelto su rostro con indiferencia. A Dios le seguía importando lo que estaba pasando con la nación, con su pueblo. Él recordaba, y ese es el punto, recordaba su promesa a Abraham, el padre de los hebreos. En Génesis capítulo 15, la Biblia nos dice, en el verso 13 y 14, Génesis capítulo 15, verso 13 y verso 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. O sea, vendría un libertador. Dios abriría una puerta en medio de su dolor. Había esperanza. Un hombre escogido por Dios mismo, un líder preparado tanto con los israelitas como con el mismo Faraón, o sea, preparado para tratar tanto con Israel como con el mismo Faraón. Y este hombre sería Moisés. La respuesta de Dios al clamor de su pueblo. En medio de su desesperanza y de su agonía, ya Dios tenía una solución. Por cierto, Él siempre la tiene. Aunque a veces nos parezca que se ha olvidado de lo que estamos viviendo, Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene una solución. Bueno, veamos ahora en cuarto lugar unas medidas desesperadas. Usted pensaría que el duro trabajo y la amarga persecución llegaría a mantener limitado el nacimiento de los bebés hebreos. Pero no ocurrió esto. La Biblia dice en Éxodo capítulo 1, Éxodo capítulo 1, verso 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Aumentaba la brutalidad, aumentaba la persecución, pero allí estaba la mano de Dios
Hermanos, jugamos la brutalidad, la roca de la brutalidad, y debajo de ella aparecerá el sentimiento de temor. La inseguridad y la aversión de los egipcios hacia sus semejantes judíos llevó con el tiempo al salvajismo. Observen lo que ocurrió después, verso 13 y verso 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Ahora, el aumento del trabajo, el aumento de la brutalidad con ellos, no estaba logrando sus objetivos. Y cuando vieron que este agotamiento no alcanzaba lo que querían, entonces a Faraón se le ocurre otro plan aún mucho más siniestro. Una vez más me vienen a la mente las tácticas nazis en el siglo XX. Primero vinieron las denuncias contra los judíos en la prensa popular. Segundo, comenzaron a denegarle los privilegios que ellos tenían. Luego, la destrucción desenfrenada de las tiendas, propiedades judías. Después, la afrenta y la humillación de hacer que llevaran señales especiales que los marcaban como enemigos. O sea, los marcaban, les eran colocada una estrella para identificarlos como tal. Finalmente, los vagones apiñados de personas, los campos de concentración y los hornos crematorios. Allí desaparecieron millones de judíos. Cuando el faraón vio que las duras condiciones de la esclavitud no lograban sus objetivos, aumentó en un grado terrible el nivel de persecución, infanticidio, asesinato. Ahora leemos en el verso 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, o sea, estas dos mujeres supervisaban a todas las parteras hebreas. Y he aquí lo que dijo el faraón: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Estas fueron las órdenes de Faraón. Y de acuerdo con ella, la partera tenía que estar alerta, observar bien de cerca cuando naciera el bebé. Ella sabría de inmediato su sexo, a la que, mira, o sea, vería el sexo de bebé y quitaría su vida si notaba que era un varón, posiblemente asfixiando al bebito antes que profiriera su primer llanto. O sea, un plan horrendo y criminal. Sin embargo, aquellas parteras se mantuvieron firmes a favor de la vida. Dice la Biblia en el verso 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¡Qué tremendo! Estas mujeres se convirtieron en heroínas. ¿Saben por qué? Porque eran mujeres que temieron más a Dios que al rey, y por eso actuaron de esa manera. El temor a Dios les llevó a la obediencia y fueron un instrumento clave en la preservación del pueblo hebreo. Bueno, quiero compartir una idea más, y es un no a la sumisión indiscriminada. Bueno, la Biblia constantemente nos está llamando a respetar a las autoridades. Hay una palabra que aparece en la Biblia una y otra vez, refiriéndose
al plano familiar, al plano social, al plano laboral, y es la palabra sumisión. En el plano familiar habla de la sumisión de la mujer al hombre, habla de la sumisión de los amos, o sea, de los esclavos a los amos, de los ciudadanos a las autoridades. Pero la Biblia no enseña la sumisión indiscriminada. La Biblia no está a favor de la sumisión a cualquier precio, de cualquier manera. No. Según la Biblia, hay un tiempo para someterse y hay un tiempo para resistir. Por ejemplo, con relación a las autoridades civiles, ese sometimiento tiene un límite. Un límite. Pedro dijo al consejo gobernante judío en el capítulo 5 del libro de los Hechos, en el verso 29, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo voy a leer tal como aparece. Respondió Pedro y dijo, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, cuando un mandamiento del gobierno viola la voluntad de Dios claramente establecida en su palabra, nuestra responsabilidad es obedecer a Dios y no a los hombres. Y eso implica consecuencias, con toda seguridad, pero esa obediencia trae consigo la disposición a enfrentar las consecuencias, por difíciles y dolorosas que puedan ser. Estas mujeres, estas valerosas damas, Cifra y Fua, temieron a Dios, y ellas, estando muertas, todavía hablan. La Biblia nos dice que Dios honró la fe de estas parteras. Quiero regresar a Éxodo capítulo 1, verso 20, dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Bueno, yo estoy de acuerdo con las palabras de Agustín de Hipona, quien escribiendo acerca de estas mujeres hebreas dijo lo siguiente: Dios las recompensó por su piedad, no por su mentira. No creo que su respuesta engañosa complaciera a Dios, pero sí creo que a pesar de eso, Él la recompensó por haber hecho lo que era correcto ante sus ojos. Bueno, en la Biblia hay varios casos. Me viene a la mente otro muy similar, que es el caso de Rahab, que también mintió para salvar la vida a los espías hebreos. Hermano, eso no debe ser tomado jamás como una justificación para mentir. Rahab formó parte de la galería de los héroes de la fe también, pero no fue elogiada por su mentira, sino por haber hecho lo correcto, por su fe, por haber creído. Y ese es el secreto, esa es la clave, no es la mentira, sino la obediencia. Dios puede y podía librar a su pueblo sin necesidad de mentir. Nunca debemos tomar estos pasajes como una justificación para mentir. No hay justificación para la mentira. La Biblia dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Ahora, lamentablemente, los problemas de Israel no se acabaron con la colaboración de estas mujeres. El furor del rey de Faraón no conocía límites. Quiero que examinemos Éxodo, en este mismo capítulo 1, ahora en el verso 22. Éxodo capítulo 1, verso 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Otra orden barbárica, otra orden cruel. Sin embargo, esta historia no se quedó en el pasado. Quizás cuando leemos esto en la Biblia
nos horrorizamos, ¿verdad? Sin embargo, en nuestros días, la historia se repite. Yo no sé si usted sabía que en la China comunista, a las parejas se les permite tener un solo hijo. La China comunista. La Gran China, la principal socio comercial de los Estados Unidos de América. El país que es campeón de la libertad y los derechos humanos. Y en esa China comunista, a las parejas se les permite tener un solo hijo. Son muchas las mujeres que cuando llegan a conocer el sexo de su bebé, o bien lo llevan hasta su nacimiento o lo abortan de inmediato. Si es un niño, vivirá. Y si es una niña, tendrá que morir la mayoría de las veces. Ya usted tendrá una idea de la masacre que se hace todo el tiempo en ese país. Y todo el tiempo también en este otro país, ¿verdad? Con los abortos, el asesinato de criaturas que tienen derecho a la vida, y el hombre, creyéndose Dios, se lo quita. Ahora, esta historia que nos ha ocupado, recordando el comienzo de la vida de Moisés y las circunstancias que llevaron a su nacimiento y su aparición en la historia hebrea, hay una interesante conclusión que nos lleva a meditar en algunas lecciones que podemos aprender de esta historia. Una historia antigua, pero que siempre trae para nosotros grandes enseñanzas. Hay tres grandes verdades, fuertes, vitales, en las que quiero terminar y dejárselas de manera de aplicación. En primer lugar, los tiempos difíciles no anulan las promesas de Dios. A veces hay tiempos duros, vienen, no estamos preparados para ellos, aparecen cuando menos estamos. Pero no podemos olvidar que esos momentos difíciles no anulan las promesas de Dios. Lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Y nada ni nadie en absoluto puede impedir que el propósito de Dios se lleve a cabo. Es más, cualquier experiencia que nosotros vivamos, por dura y difícil, ya Dios la vio. Este pueblo se vio de pronto en un aprieto terrible, pero Dios dijo: yo voy a enviar un libertador. Cuando los tiempos se vuelven difíciles, es fácil llegar a la conclusión: Dios se olvidó de nosotros, Dios olvidó su promesa. Pero el libro de Éxodo, esta maravillosa historia, nos recuerda que cuando Dios nos mira y nos dice: hijo mío, yo te prometí algo. Cuando Dios dice: yo prometo algo, Él jamás lo olvida. Nosotros tenemos una pésima memoria. Usted y yo solemos olvidar las cosas. Muchas veces empeñamos nuestra palabra para quedar mal. Usted olvida, yo también. Una nación entera puede olvidar, pero Dios no. Recuérdese eso. Cuando le parezca que las cosas van de mal en peor, Él no olvida. Es más, Él no deja de hacer su trabajo. Dios no necesita un televisor para mantenerse informado de lo que está ocurriendo en el mundo. En el momento adecuado, en el tiempo determinado desde antes de la fundación del mundo, Él enviará a su Hijo una vez más. Ya vino por primera vez. Murió por nuestros pecados. Pero Dios empeñó su palabra y dijo: vendré otra vez. Muchas veces nos llamamos cristianos y nos reunimos aquí todos los domingos y los viernes a estudiar la palabra. Muchas veces estudiamos las profecías. Hay cristianos que para ellos el libro de Apocalipsis y los temas de la segunda venida de Cristo son temas velados. Y usted le pregunta: ¿crees que Cristo murió? Sí. ¿Y que hizo los milagros que hizo? Sí. ¿Crees que vendrá otra vez? Bueno, ya ahí, ¿de dónde hemos sacado la idea que vamos a estar en esta tierra para siempre? Él dijo: vendré
otra vez. Y si vino la primera vez, vendrá otra vez. O creemos eso o no creemos nada. Y Él va a regresar a un mundo que cada día se vuelve más injusto y desigual. Un mundo que no hay esperanza. En un mundo donde solo hay oscuridad. Escuche bien, la tierra puede derretirse, las estrellas pueden caer de los cielos, pero Dios jamás olvida lo que ha prometido. Jamás. Y esa es la primera lección. Éxodo nos recuerda eso. Allí estaba Israel desesperado. Allí estaba aquella nación en un país extraño, castigados, torturados, y de allí Dios los sacó. La misma historia contemporánea ha confirmado la veracidad de la palabra. El mismo diablo ha estado tratando una y otra vez de hacer desaparecer a Israel. Ha sufrido muchísimo. Los enemigos le sobran. Sin embargo, va a seguir en esta tierra porque Dios ha prometido que su pueblo va a permanecer, su pueblo terrenal. Dios no ha terminado con Israel. Querer olvidar esto es ignorar las Escrituras. Dios es fiel. Los tiempos se pueden volver difíciles, pero esos tiempos difíciles no pueden cancelar las promesas de Dios. En segundo lugar, el maltrato no pasa inadvertido para Dios. Más adelante en Éxodo capítulo 3, Dios le dijo a Moisés en el verso 7: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra en una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Ha pensado usted alguna vez que sus duros momentos y pruebas pasan inadvertidos para Dios? ¿Cree usted que Dios es testigo de todo cuanto ocurre en esta tierra? Miren, a veces podemos estar tan desanimados, tan llenos de agudos dolores, que comencemos a pensar que Dios no está enterado de lo que está ocurriendo, y si está enterado, está tan ocupado que no tiene tiempo para mí. Y esa es una mentira del mismo diablo. Dios es omnisciente, Él es omnipotente. Bueno, nosotros lo repetimos una y otra vez cuando estamos hablando, dando estudios o aprendiendo teología, ¿verdad? Pero realmente nuestra mente no puede comprender a cabalidad lo que eso significa. Dios siempre sabe. Y mejor aún, cuida muy especialmente de sus hijos. Y como vamos a ver, Él hará lo que tenga que hacer. Y Él puede hacer mucho para sacar a su pueblo de la situación en la cual estaba. Puede ser llevándolo usted al cielo para que esté con Él, o puede ser dividiendo un océano justo por el medio para que usted pueda caminar sobre terreno seco. Él lo hará. Su rescate va a venir. Ahora permítame recordarle algo. Va a llegar en su momento. Dios trabaja según su agenda, no la nuestra. Puede que las cosas no lleguen de la manera que usted esperaba, ni en el momento que usted esperaba, pero con toda seguridad, Dios jamás abandona a los suyos. El maltrato, el sufrimiento no pasa inadvertido para Él. Los cristianos han estado y están sufriendo a lo largo de este mundo, y en muchos lugares son perseguidos y cazados como si fueran animales por el único delito, entre comillas, de creer en Jesucristo. Cuando leo las noticias y me informo de lo que está ocurriendo en muchos lugares del mundo, siento vergüenza. ¿Saben por qué? Vergüenza por la manera como nosotros vivimos en este país.
Vivimos un cristianismo tan cómodo, y lo he dicho muchas veces. No hay persecución. No hay el jugarse la vida como hay personas que se la están jugando en muchos lugares. Y cada día nos queremos acomodar y acomodar más. Pero esto no va a ser así para siempre. Téngalo por seguro. Pero todo lo que un cristiano vive, Dios lo sabe. Y en tercer lugar, las pruebas severas no eclipsan el interés de Dios. Por muy dura que sea la prueba que usted está enfrentando, eso no va a eclipsar, no va a oscurecer el interés que Dios tiene en usted. ¿Ustedes recuerdan cómo Él recompensó a aquellas parteras? Él no pasó por alto lo que ellas hicieron. Nada. Y es muy probable que usted esté viviendo ahora tiempos difíciles. Este comienzo de año le haya sido bien problemático. Y está mirando al futuro y lo único que ve es un futuro sombrío y amenazador. Usted quiere realmente ser un hombre o una mujer de Dios, pero se encuentra acorralado. Y en esos raros momentos de tranquilidad se hace la pregunta, ¿dónde está Él? Cuando escucho a alguien hacerse esa pregunta, o yo mismo puedo hacérmela en un momento de mi vida, trato de recordarme esta otra verdad. Él está donde siempre ha estado, a nuestro lado. Jamás nos abandona, jamás desvía su mirada o su atención hacia otros asuntos. Dios nunca deja de cuidarnos, de pensar en nosotros, de considerar lo que estamos viviendo, de amarnos con una pasión y una intensidad más allá de lo que podamos comprender. Judson Taylor en una ocasión escribió esto: no importa cuán grande sea la presión, lo que realmente importa es dónde se halla la presión. Si lo separa a usted de Dios, o lo presiona a estar más cerca de su corazón. ¿Cómo está la presión en tu vida? ¿Es fuerte? ¿Te está acercando a Dios o te está alejando de Él? Dios le ama. Y si lo duda, recuerde lo que hizo por usted. A veces la gente se pregunta, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué Dios permitió esto? Y una y otra vez la gente se lo pregunta, ¿y por qué? Hay una respuesta que es fundamental en todos estos casos. Él tiene todo el derecho. ¿Y saben por qué? Porque dice la Biblia que Él no escatimó ni a su propio Hijo. Nuestro Dios no es un Dios indiferente en un rincón del universo que no le interesa lo que estamos viviendo. Dios manifestó su compasión y su misericordia, enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y si alguien experimentó lo que podríamos llamar sufrimiento extremo, ese fue Jesús. Porque usted y yo sufrimos, pero la Biblia dice que somos pecadores. Tenemos una naturaleza depravada, pero Jesús sufrió sin pecado. El justo por los injustos. Y dice la palabra, para llevarnos a Dios. ¿Estarás tú dispuesto a aceptar ese sacrificio? A con un corazón humilde recibir a Jesús, dejando así que su muerte por ti valga la pena. Quiero en esta tarde invitarles a que juntos reflexionemos en ese sacrificio, en esa respuesta de Dios al problema humano que se llama pecado. Y lo vamos a hacer a través de la Santa Cena, este elemento que el Señor nos ha dejado para recordar, como dije, porque solemos olvidar. Siempre me maravilla la manera como se comportan algunos cristianos en medio de las adversidades. De manera general, la respuesta es una búsqueda intensa del rostro de Dios. Y eso trae como consecuencia muchas decisiones. Usted ve cristianos que nunca han venido a un culto de oración, ahí están. Que nunca han ido a una clase de la escuela dominical, ahí están. Que
quisieran que hubiese más culto, porque están en pruebas. Pero cuando pasa la prueba, se olvidan. Y están aquellos que convierten una bendición en una maldición. Algo que han estado pidiendo y Dios se lo ha concedido, y lo convierten en un obstáculo para seguir creciendo. El Señor sabe cuán mala es nuestra memoria. Por eso dice la palabra que Él nos dejó allí en la Santa Cena, para recordar lo que Cristo hizo. El vino nos recuerda su sangre derramada en la cruz, el pan su cuerpo ofrecido por nosotros. Pero recuerden siempre, son elementos puramente simbólicos que nos llaman a meditar en el sacrificio de Jesús. Dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es que a medida que uno crece en los caminos del Señor, se da cuenta que la clave de todo lo que hacemos está en eso. Si usted no reconoce lo que Jesús hizo por su vida y no le ama a Él como Él le amó a usted, todo lo que haga será en vano. Por eso dice: así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, entonces si se come indignamente, hay una manera digna de comerla. ¿Y quién es digno? Todo aquel que ha conocido a Cristo y ha sido justificado por Él. Quien nos hace dignos es Jesús. Dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, y ahí explica qué es, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Que juntos podamos meditar en lo que esto significa. Para participar de la Santa Cena, número 1, hay que haber conocido a Cristo de manera personal, y número 2, haber estado bautizado por inmersión. Si usted cumple estos dos requisitos, está invitado a participar. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de dar cumplimiento a la Santa Cena. En tus manos amorosas nos estamos poniendo para que tú des tu bendición sobre este servicio. Permite que podamos hacerlo de manera digna, reflexionando en lo que significa, agradecidos por la salvación que tú nos das en Cristo. Y si en esta tarde hay alguien que no te conoce, oh Señor, toca su corazón, que pueda ser iluminado con tu Espíritu y recibir a Jesús. En el nombre de Cristo. Amén.